Vamos a comenzar ahora ahí a tiempo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Si alguno puede sentarse más adelante, mejor. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén. Gracias, gracias, hermana, gracias. Amén. ¿Sabe? Hemos tenido un buen tiempo, un buen día para ahora poder entrar ahí en escudriñar la palabra del Señor. Para esto voy a de inmediato a leer, para no equivocarme como la otra vez. No, -1. Va. No. Para no equivocarme como la otra vez. Ahora es del 7. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, desde el verso 7 en adelante. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, desde el 7 hasta el versículo 11. Así como están, voy a leer esta palabra del Señor. Dice: pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Vamos a orar al Señor. Amén, amén, amén. Pónganse de pie así como ya. Vamos a orar. Amén. Padre, gracias le damos en esta hora. Gracias por la bendición de su presencia. Gracias porque usted es bueno, Señor, y para siempre su misericordia. Yo en esta hora pongo este momento, Señor, para que sea usted el que haga misericordia de cada uno de nosotros. Santifíquenos, Señor, límpienos, lávenos, enséñenos de acuerdo a su palabra de hacer la obra, Señor, que usted espera que hagamos, cumplir el propósito suyo. Yo pongo delante de usted todas las necesidades de los hermanos que ya están aquí, que usted les bendiga, Señor, que usted tome toda ansiedad, toda preocupación, todo aquello que ellos están esperando, esa respuesta especial de usted, sea, Señor, usted tomándola. Y en el nombre de Jesús, que podamos descansar en usted. Quite toda ansiedad, toda preocupación. Y, Señor, traiga sanidad a aquellos que lo necesitan en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden sentarse nomás, hermanos? Amén. Como leíamos esta palabra, ya, ahora ya Pablo con claridad enfatiza algunos puntos que nosotros debemos considerar, ¿ya? Y en este verso 7, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriaga. Ahora, este versículo, ya Pablo empieza a poner énfasis en algunas cosas que nosotros necesitamos conocer y hacer. Los que viven pecando y emborrachándose sin preocuparse por el regreso del Señor Jesús, realmente viven en la oscuridad. Lo que Pablo quiere hablarnos a nosotros, ya con claridad, nos enfatiza que la noche es cuando se duermen, y los que duermen, y los que se emborrachan, también habitualmente lo hacen en la noche. Entonces, dormir de día, o sea, los que deberían estar despiertos, a eso se refiere, que la iglesia da a entender que es una iglesia indolente, ¿ya? Indolente.
es aquel que no hace nada por lo que le está pasando a la gente que está afuera. Y emborracharse de día sería como actuar con descaro o con liviandad, ¿ya? Todo esto obviamente tiene un sentido espiritual. Ya no debemos ser ni indolentes, ni tampoco debemos ser livianos o descarados en lo que vemos que está pasando en este tiempo a nuestro alrededor. Indolente, hermano, es saber que hay gente que se está perdiendo, ¿ya? Y que están a veces actuando o dejándose guiar por la ignorancia. Ahora, los únicos que tienen la verdad de la palabra del Señor somos nosotros, la iglesia. Y ellos necesitan, ya tenemos una cantidad de ejemplos que deben hacernos despertar. Y la idea de Pablo es que la iglesia no duerma cuando debería estar despierta. Y cuando la iglesia debe estar despierta, debe estar en una actitud de estar vigilando, ¿ya? Lo que está pasando a nuestro alrededor. La- las pruebas, hermanos, de que estamos viviendo tiempos finales se hacen ver en todas las cosas que el mundo está haciendo ahora. Eh, Esto de la inteligencia artificial supera la imaginación de uno. Hoy día me llegó ahí un video de hacer, juntar personas que nunca se podrían juntar, por ejemplo, y tomando una foto de una persona, unirla con la foto de otra persona y un programa, una aplicación, les hace moverse y abrazarse. Entonces, ¿qué hacían? De alguien que había partido y que no conoció a su nieta, por ejemplo, así de extraño, hacían que la abuelita abrazara a la nieta y claro, y la gente lo ve y lloran porque era lo que yo quería ver. Y yo digo, ahí ya esto pasa de lo, no sé, de lo malicioso, manipulando los sentimientos y las emociones. ¿Ya? Entonces, obviamente dije yo, esto ya es demasiado extraño. Para mí es como ya demasiado extraño, aunque son cosas como de juego, porque la gente dice, no, pero si es para, ya, que quería ver yo, no sé, a una persona abrazando a otra, entonces ahí se puede prestar para cualquier cosa, inventar historia de personas. Y es por una aplicación. Y yo digo, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Hasta dónde va a llegar? Inventar de alguien, inventar cosas, filmaciones que no son verdad. ¿Cómo la gente va a poder demostrar ese no soy yo? Por ejemplo, y ahí digo yo, en realidad se viene bien difícil, ¿ya? Eh, Pablo le escribe a la iglesia, a los romanos, ¿ya? En la carta a los romanos, le dice, la noche está avanzada, se acerca el día. Esto, la noche está avanzada, se refiere a las tinieblas, ¿ya? Se acerca el día y esto está hablando de Cristo. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, dice, honestamente, y no en glotonerías, borracheras, no en lujurias, lascivia, no en contiendas, envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Saben? Nuestras decisiones deben ser andar en Cristo. Todo, en todo momento. Y esto debe ser una constante para nosotros. Hablaba con unos hermanos ahí en respecto a las luchas, ¿ya? Y un joven me decía, yo estoy luchando, pastor, ¿hasta cuándo va a ser esto? Y yo le apunté a un hermano va mucho más antiguo, le digo yo, venga, ¿usted está luchando? Sí, ¿cuántos años lleva en el Evangelio? Me dijo 47, creo. ¿Cuándo no ha luchado? Nunca. Y yo le dije a este joven, le dije yo, ve, entonces esto es siempre, todos los días. No hay que decir, no, ya superé esto. No. Sie- Siempre, claro.
Y siempre uno debe decidir, siempre uno debe decidir. Entonces, esto es de todos los días y la noche está avanzada, se acerca el día, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos. Entonces, esta es una decisión que uno debe tomar. Y ahí solamente guiado por el Espíritu de Dios. Solamente guiado por el Espíritu de Dios. Amén. El verso 8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Fíjese, la Dios habla hoy, dice, pero nosotros que somos del día debemos estar siempre en nuestro sano juicio. Debemos protegernos como con una coraza, con la fe y el amor, y cubrirnos como con un casco, con la esperanza de la salvación, con la esperanza de la salvación. No solo debemos estar despiertos, ¿ya? No solo despiertos, no solo ser sobrios, no solo debemos estar armados y preparados. Aquí además nos habla armas espirituales, ¿ya? La coraza, ¿qué protege la coraza? Es lo que va aquí y protege el corazón, ¿ya? La coraza. El casco, lo que va en la cabeza, cubre la cabeza y en esto habla de los pensamientos, el corazón está relacionado con el pecado, la cabeza está relacionado con cuando recibimos cosas que son erróneas, ¿ya? Entonces debemos considerar que no solo es estar despierto, no solo estar sobrio, debemos estar también preparados y armados ya para enfrentar las acechanzas del maligno, lo que está este mundo tratando de hacer con nosotros. No es la primera vez que la palabra del Señor nos habla respecto a cómo debemos estar. Ya en el libro de Gálatas dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Cuando habla de la coraza de fe y amor, y aquí Pablo le habla a los Gálatas respecto a esta fe que obra por el amor, esta fe que obra por el amor. Y cuando habla del yelmo, la esperanza de la salvación, en Romanos 8:24, dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. La esperanza es lo que viene ya más adelante, y ahí habla de la esperanza de la salvación. Pero nos da a entender como que la salvación es algo que tenemos que esperar porque nosotros la estamos viviendo. Entonces, la esperanza tiene estos tres aspectos. La esperanza respecto al pasado, fuimos perdonados totalmente de todos los pecados de nuestro pasado, ¿ya? De todos los pecados. Ninguno de ellos quedó ahí guardado y usted dirá, pero es que yo no he confesado todo. Pero el Señor, cuando usted le dijo, Señor, perdóname de todo lo que yo he hecho, Él lo hizo de inmediato. Ahora a lo mejor en el proceso de sus recuerdos se acordará, oh, yo una vez, no sé, maté una lagartija y eso creo que fue. Ya, entonces usted dice, ¿y eso yo no se lo he confesado al Señor? No, pues, pero si el Señor le borró todo pecado, a lo mejor en su mente tendrá recuerdo en algún momento y dirá, oh Señor, de veras que una vez hice esto. No debía haber matado a esa lagartija. O le pegué un puñete a un compañero. Por ejemplo, si alguien hubiera hecho eso. Ya, menos mal, ¿ya? Decirle, Señor, perdóname por lo que yo hice, porque estuvo mal. Y eso es cuando uno empieza a tener conciencia de pecado. Entonces, de repente hay muchas cosas que uno quizás ha hecho, pero cuando uno le dijo al Señor, Señor, borra, perdona todo mi pecado, y ahí el pasado, el Señor ahí lo borra, ¿ya? En el presente estamos luchando contra el pecado. Ahora luchamos. Entonces, los enemigos nuestros, el, el mundo, trata de envolvernos de nuevo en el pecado.
El enemigo, que siempre está lanzando dardos. Y el tercer enemigo, ¿cuál es? Nosotros mismos, la carne, nuestra carne, eso. Y ese, ¿sabe? Creo que es el más difícil, el más complicado. Porque las tentaciones que vienen de afuera nacen de adentro. Porque somos tentados de acuerdo a qué? A nuestras propias concupiscencias. La concupiscencia, recuerde, es el deseo desmedido e incontrolable que a veces están en nuestro corazón. Y eso, el enemigo, entendiendo que se da cuenta lo que nos gusta. Entonces, si ve que nosotros ponemos atención en algo, en ese algo él va a enfatizar, hasta hacernos caer, ¿ya? Porque va a buscar. ¿Qué es lo que le gusta a la Abel? La bebida. Claro. Entonces le va a poner una bebida aquí y como a él le gusta, va a decir, no, me la voy a llevar mejor para la casa. Y va a pecar. ¿Pero por qué? Porque si le pusiera un vaso de agua, no, para ver no le gusta el agua. Entonces, lo que le gusta, él siempre va a buscar tentarnos con lo que a nosotros nos atraía y que quizás todavía nos atrae. Entonces, de ahí viene. Entonces, en el pasado él borró, en el presente nos ayuda y en el futuro nos va a salvar quitándonos de la presencia del pecado. Y ahí va a ser cuando él venga a buscar a la iglesia, los muertos en Cristo van a resucitar primero y nosotros los que vivimos vamos a ser transformados con un cuerpo nuevo, un cuerpo como el que tenía el Señor. Y ahí ya no va a estar ni la presencia del pecado. Entonces ahí se va a completar el ciclo total y absoluto de la salvación. Así que si uno a veces tiene ahí, dice, pucha, yo todavía estoy luchando contra el pecado, es la vida del creyente. Es la vida del creyente. Nadie puede decir, no, yo ya no lucho contra el pecado, yo ya. No es verdad. Y tiene que seguir luchando porque nosotros creemos, hermano, que la salvación se puede llegar a perder. Se puede llegar a perder si la persona no se arrepiente de su pecado. ¿Por qué? Porque ningún pecador ya va a entrar al reino de Dios. Ningún pecador. Entonces, ningún pecado, no importa si es un pequeño o gran pecado, pero todo aquel que practica el pecado, ¿ya? Y esta parte debe usted considerarlo porque alguien dice, pero todos pecamos a cada rato. Pero recuerde, una cosa es que yo en el momento haga algo indebido, ¿ya? No sé, no te voy a pegar. Y le pido perdón, Señor, perdóname. Y el Señor me perdona. Por eso ahí dice, hijitos, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahora, para que haya perdón, debe haber arrepentimiento. Debe haber arrepentimiento, debe haber confesión. O sea, si yo lo digo, no, esta cuestión nada que ver, no, uno tiene que pedir perdón cada día. Señor, perdóname, Señor, ayúdame. Allá. Porque si uno empieza a practicar el pecado, se hace insensible a la voz del Espíritu Santo, se hace insensible. Y ahí empieza el problema ya de la voz del Espíritu Santo ser apagada por el deseo de seguir pecando. Y si llega el momento de partir y no hay una claridad respecto a haber renunciado a aquello que gobernaba mi vida, tendré serios problemas, hermano, serios problemas, porque recuerde que las decisiones de este tiempo abarcan la eternidad, la eternidad. Y cada día nos jugamos la eternidad, ¿ya? Entonces, todo pecado debe ser confesado delante del Señor y Él va a perdonar todo pecado. ¿Amén? Ya. Seguimos entonces. Ya. Si alguien quiere decir algo, levanta la mano.
El verso 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La NBV, Nueva Biblia Viva, dice, porque Dios no nos llamó para sufrir el castigo, sino para recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No sé cómo sale en la NTV, el 9. Sí. Pues, pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Claro. Y no derramar su enojo sobre nosotros. Entonces, la iglesia está llamada para alcanzar salvación, no para recibir la ira de Dios. ¿Y cuándo será la ira de Dios? Con el momento desde la tribulación, de la gran tribulación. Recuerde que la gracia se va a terminar el día que el Señor venga a buscar a la iglesia. Ahí se termina la gracia. Y ahí comienza el trato de Dios, ya directamente con todos aquellos que lo rechazaron. ¿Quiénes fueron? El pueblo judío. ¿Quiénes lo rechazaron? La gente que no quiso creer, tristemente. Entonces, la oportunidad de arrepentimiento está en este tiempo, mientras la iglesia tiene voz para anunciar, ¿ya? Tanto públicamente en la predicación a la calle, como personalmente en las conversaciones que uno tiene, con los compañeros de trabajo, con los vecinos, con los compañeros del colegio, hablarles de estar preparados para el día en que salgamos al encuentro del Señor. Y la gente siempre piensa, no, lo evangélico. No, si el mensaje nuestro es, el Señor tiene perdón y tiene salvación. No hay más. Y eso es todo. Y cuando dicen, pero ustedes ¿qué creen? Que el Señor te ama y el Señor quiere salvarte de la ira que vendrá para derramarse sobre el mundo entero. En el eterno propósito del amor de Dios, de ponernos allí en salvación, porque no nos ha puesto Dios para ira. O sea, el propósito de Dios es apartarnos de la ira que va a ser derramada sobre el mundo entero, ¿ya? Hay posiciones distintas en distintas iglesias. Hay gente que dice que la iglesia va a pasar la mitad de la gran tribulación, o sea, la parte tranquila cuando el anticristo se manifieste, pero la iglesia no debería estar junto con el anticristo, así que otros dicen que la iglesia debería pasar la gran tribulación porque la iglesia de todos los tiempos ha sufrido, especialmente la iglesia primitiva, dicen ellos. Entonces, ¿y por qué nosotros vamos a ser como los regalones, que no nos va a pasar nada y naná y todo eso? Pero no es un argumento bíblico, ¿ya? El decir eso, ¿ya? Porque si no, tendría la iglesia primitiva también que decir, y bueno, ¿y por qué los patriarcas? Y hermano, Renzo Ortiz, desde Argentina. Y bueno, viste. Y exactamente en Mateo 24 dice, y será como en los días de Noé y como en los días de Lot, Sí. en el cual el Señor hizo esta diferencia entre el justo y el impío, sacando a estas 8 personas, que son los familiares de Noé, en el arca, y después cerró la puerta, vino el diluvio y se los llevó a todos. También como en Sodoma y Gomorra, que sacó a Lot, y luego que él estuvo a salvo, vino el juicio sobre ellos. Claro. Y es tal cual. Justamente. Entonces, Dios hace esta diferencia, ¿ya? Nosotros debemos considerar, ¿ya? Hasta este minuto, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, ¿ya? Siempre. Y no solo a nosotros. O sea, este mensaje es para el mundo que no le conoce. Entonces, ha pasado muchas veces que alguien me dice, pucha, ¿sabe qué? Pasó esto con esta persona que yo conocía. Oh, le digo yo, ¿y usted lo conocía? Sí. Y me dice, pero nunca le hablé. Wow. Y ahí es cuando uno dice, pucha, ojalá nunca escuchara eso yo. Y que nunca le pasara a usted eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque Dios nos da la oportunidad y después quedamos con esa carga de decir, ¿por qué no le dije? Y a veces uno tiene temas de conversación con las demás personas y afines, hablan, no sé, de deporte, de fútbol, de las noticias, pero hablarle a una persona y decirle, oye, ¿sabes qué?
hay una noticia que a lo mejor a ti no te ha llegado, pero el Señor Jesucristo pagó por nuestro pecado y Él lo que espera es que todas las personas le crean y le reciban y traten de vivir como Él. O sea, suena fácil decirlo aquí, pero a veces decírselo a una persona que uno sabe cómo está viviendo y que tiene que cambiar su vida y la persona dice, no, pero es que yo soy así, yo nunca voy a cambiar. Y el mensaje es, el Señor puede cambiar tu vida, aunque para usted sea imposible. Y muchas veces me ha tocado eso, de que la persona dice, no, es que yo no voy a poder cambiar nunca. No, pues si no es el Señor lo hace. Entonces, y a veces uno trata de defender un poco lo que es el mensaje. No, pero yo, mire, le aseguro, no. Uno tiene que decir el mensaje y es Dios el que hace el convencimiento. ¿Ya? Nosotros no somos los que convencemos. No somos vendedores. Nosotros entregamos un mensaje y la persona tiene que recibirlo. Si lo cree, amén. Y si no lo cree, es cosa de él. Usted tiene que asumir, hacer lo que debe hacer. Y el Espíritu Santo hace lo demás. A veces es bueno citar un versículo bíblico en la conversación, porque la Biblia dice, y eso ya le crea una situación diferente. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor no es una palabra que se va a quedar. La palabra de Dios queda en el corazón. Y a veces hay gente que dice, hoy me dijeron algo y yo no lo he podido sacar de mi cabeza. Y es la palabra de Dios, que a veces usted hace a lo mejor preparar un poco la tierra. Otro hermano a lo mejor va a hablar con él y le va a sacar algunas piedras ahí de obstáculo. Pero a lo mejor va a venir un tercero y le va a decir, Dios te ama. Y él va a decir, oh, me conmovió. Y uno dice, oye, el que le predicó primero y el que estuvo media hora hablándole, el que lo hizo orar y después se fue y siguió todo igual, pero llega otro y le dice, Dios te ama. Y eso basta y la persona dice, hoy yo lo necesito y necesitaba esa palabra. Yo les he contado tantas veces del hermano Sergio Rodríguez, que fue a la entrevista con la jefa a la cual yo le hablaba y a veces discutíamos porque ella creía férreamente en una virgen, no recuerdo ni quién, y siempre me hablaba la virgen no sé cuánto, y decía, oiga, no, pero si no es eso, y hablábamos de Jesucristo, y ella se enojaba y me decía, ya, no me hable más, no me hable más. Ya, y yo después me iba, no le hablaba, después otro día otra cosa más, y yo también le decía un texto bíblico, y no, esa es la Biblia evangélica, no, pero lea su Biblia, le decía yo. Y llega el hermano Sergio Rodríguez, le habla, la entrevista porque era para arreglar los jardines de la empresa. Y el hermano Sergio ya, sí, estaba tan contento del trabajo que le estaban dando y le dice, ya, usted queda contratado, le dijo. Y él se levanta de la silla y la abraza y le dice que Dios la bendiga. Y se pone a llorar. La jefa se pone a llorar. Y yo veo eso más encima porque, y yo le había dicho, Sergio, cuídate lo que vas a decir. Ella es bien así con los católicos y defiende las cosas que ella cree, pero tú ten ahí nomás. Le dije yo, no, si yo quiero trabajo nada más. Yo le decía, nada más, habla y escucha y después cuando sea el momento, porque él era bien efusivo. Entonces cuando yo dije, hoy se va a demorar la entrevista y subo ahí al segundo piso en una escala de caracol, yo me acuerdo que voy subiendo y de repente miro porque todos estaban con puros vidrios y justo veo cuando él la abraza. Oh, dije yo, y empecé como a bajar despacito y miro y de repente la veo y ella está llorando, ahí abrazando a él y llorando y yo dije, yo tantas veces he hablado con ella, ni una lágrima. ¿Ah? Claro, eso. Entonces mi énfasis más que nada a lo mejor era tener la razón delante de ella y por eso ella nunca quería dar la razón. Yo era el junior. No, yo ahí ya no era el junior, ya estaba en remuneraciones. Pero yo decía, entonces después yo entendí, uno a veces es el que planta, otro riega, pero el Señor es el que da el crecimiento. Y ahí uno tiene que saber, a lo mejor uno va a cumplir la etapa dura, ¿ya?, de la construcción de algo. Y la construcción de algo a veces es solamente empezar a sacar las piedras y nada más. Y uno no ve nada, pero de repente llega otro y hace otra cosa y de repente otro de la casa terminada. Y uno dice, oye, a mí me costó tanto, pero cada uno. Entonces, tenemos que entregar la noticia de salvación, ¿ya? Porque es lo que debemos hacer.
Dios no puso a la iglesia para recibir el castigo del juicio, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Tesalonicenses dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Fíjese, o sea, Dios siempre planeó este momento desde el principio para salvarnos mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Desde el principio el Señor tenía este plan de salvación. No se le ocurrió de repente, ¿sabes que esto ya es demasiado malo, mandemos a Jesucristo? No, desde el principio tenía esto ya de llegar a la salvación. Miren Apocalipsis 3:10. Esto el Señor se lo habla a la iglesia de Filadelfia, ¿ya? La iglesia de Filadelfia es la iglesia fiel, ¿ya? La iglesia más fiel en realidad. Y le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Yo te guardaré para probar a los que moran sobre la tierra. Yo te voy a guardar. Y este guardar es que no le pase, lo va a sacar del lugar de peligro para que no le suceda. Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Recuerde que las cartas a las iglesias en el Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, son diferentes iglesias y cada una de estas iglesias representa una etapa en la historia de la iglesia y también representa etapas en la vida del creyente que se pueden aplicar a nuestras vidas. Ahora, esta iglesia era la iglesia fiel. Ahora dirá, ¿estamos en esa nosotros? ¿Hemos guardado la palabra de la paciencia? ¿Hemos perdido la paciencia cuando estamos en el proceso del trato de Dios? Oye, ¿cuántas veces no nos ha pasado que pensamos que no avanzamos nada, que no estoy creciendo, que todavía estoy con las mismas luchas? Pero el Señor tiene paciencia. El Señor tiene paciencia. Lo que le dice ahí en Lucas 21:36, dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Fíjese, dice, seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, orando sin cesar, escapar de lo que vendrá. Y si está, mire, aquí hay algo, dice, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar. O sea, dice, oren para que no pasen por lo que va a venir sobre los moradores. Oren para que no, para que ustedes sean dignos. Y en esto es, manténganse en comunión con Dios. Esto es lo importante, manténganse en comunión con Dios. Amén. Amén. Seguimos. El verso 10. Ahí. ¿Quién murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él? Ya sea que velemos o que vivamos. En la NTV dice, Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos, cuando regrese podamos vivir con Él para siempre. Estemos vivos o muertos. ¿Por qué? Porque si estamos vivos, vamos a disfrutar el momento del arrebatamiento. Y si estamos muertos, vamos a disfrutar el momento de los primeros que se levantarán. Recuerde, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, Él murió a favor de nosotros, ¿ya? Sea que estemos vivos o muertos, al final estaremos siempre juntos con Él. Siempre estaremos juntos con Él. Sea que estemos vivos o que no, o que estemos muertos, ¿ya? En Romanos 14:9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los muertos como de los que viven. Mire, en la
la mismo texto en la Nueva Biblia Viva dice, pues Cristo murió y resucitó precisamente para ser nuestro Señor, mientras vivamos y también cuando muramos. O sea, Él quiere, y el propósito de Él es gobernar nuestras vidas. Gobernar nuestras vidas. Ser Señor de nuestro corazón. Y ahí es donde a veces nosotros fallamos en no dejar que Él sea el Señor de nuestro corazón, el dueño de nuestras vidas, ¿ya? Porque a veces ahí es donde nosotros en realidad no dejamos que Él gobierne totalmente nuestras vidas. Y debemos dejar que el Señor así lo haga. El mundo está luchando para que nosotros tomemos ya las costumbres del mundo, que nosotros nos adaptemos a ellos y seamos como ellos. Pero el Señor espera que nosotros aprendamos a decidir ya para que Él sea el Señor mientras vivimos ahora. Y también si vamos a partir, Él también debe ser Señor. No importa la forma ni la manera, ¿ya? Siempre recuerdo que había una hermana que tenía mucho miedo a morirse. Y era una de las cosas que más le preocupaba a ella. En su oración era que no quería morirse, que quería ser solamente el arrebatamiento era lo que ella quería, no morirse, no. Y hablar de morirse era lo peor en realidad, era lo peor. Entonces, no, de eso no se habla, de eso no se habla. Entonces yo decía, pero ¿cuál es él dijo, pero morirse es dolores. Y por último decía, morirme en el sueño, soñando ahí que estoy en el paraíso y ahí me muero, una cosa así. Pero yo le decía, pero es el momento de la transición de una vida a una vida nueva, a una vida eterna, le decía yo. No. Bueno, ya partió con el Señor, ¿ya? Hermana. Ahí, espérese, deje el hermano John, ahí. Tenía una cuñada, porque ahora ya falleció, ¿ya? Y su hijo se fue al extranjero, a España, ¿ya? Peleó con ellos, ¿ya? Y no quería nada con ellos, y ella sufría por él, y para que la viniera a verla, para que se despidiera de ella, todo eso, pero nunca lo hizo, ¿ya? Pero ella murió en una forma muy deprimente. Entonces, no sé ahí si el Señor la ayudó, no sé, porque sus facciones no eran de una mujer alegre, era de una mujer amargada, de una mujer triste, de que no tuvo lo que ella quería. Claro. Entonces, no sé ahí que el Señor le ha tenido misericordia de ella, no sé, Sí, porque era cristiana. claro. Claro, pero con los dolores ella como que un poco se olvidó del sufrimiento por su hijo, porque era su hijo amado, su hijo regalón, ¿ya? Entonces, ahí no sé, yo le decía al Carlos y a la Maribel, le dije yo no quiero morir así, no quiero morir así, le digo yo no, con tanto sufrimiento, con Sí. tanta amargura. Pero una cosa la hemos dicho nosotros varias veces en realidad. Los primeros discípulos del Señor, y una vez lo vimos, creo, en un estudio, murieron horriblemente. O sea, uno murió, bueno, dice la tradición que uno murió crucificado al revés, a otro, claro, aserrado, cortado a la mitad. ¿Ah? Sí, a otro, claro, devorado por los leones. ¿Ah? Ajá. Ah, sí, a otros le sacaron la piel, ¿ya? Hay otros relatos de que a Juan lo tiraron en aceite hirviendo y, claro, lo intentaron. Pero mire, yo debo decirle, el tema de cómo morir no es lo trascendente. No es lo trascendente. Lo trascendente es dónde voy a llegar después de morir. ¿Me entiende? Porque uno no sabe, qué sé yo, alguien puede morir en un accidente de auto. David Wilkinson,
David Wilkinson, el famoso predicador de las asambleas de Dios, murió en un accidente de tránsito. Algunos piensan que le dio algo y chocó ahí de frente, y lo que uno dice, pero ¿cómo el Señor no lo guardó? Pero murió y está en la presencia del Señor. Y así uno podría nombrar una infinidad. Misioneros que murieron ahí ejecutados por los nativos, dieron su vida, y otros murieron orando. Un pastor murió, lo encontraron muerto de rodillas, orando. Y ahí le dio un infarto mientras oraba. No sé cómo oraba, pero le dio un infarto y lo encontraron así arrodillado. Y uno diría, oye, él seguro se fue con el Señor. Ni siquiera el gesto que tenga cuando se murió, porque eso no indica. ¿Me entiende? Ahora lo maquillan, le arreglan, ahí lo pintan. Pero lo importante es lo que pasa con el alma. Si el cuerpo va a doler, yo no sé, ¿alguien nunca ha sentido dolores? Levante la mano quien nunca ha sentido un dolor, de verdad. Mire, la pequeña Paloma dice, ¿nunca ha sentido un dolor? ¿Nunca le ha dolido la cabeza? ¿Nunca le ha dolido un diente? ¿Nunca le ha dolido los oídos? No, de verdad, no, sí, en serio. No. ¿Nunca se ha caído? ¿Se cayó alguna vez? Los papás saben, ¿se cayó alguna vez? ¿Lloró de dolor? ¿Ve? No, ahora no, claro, no, pero que ahora ya tiene conciencia, claro. No, pero ojo, porque todos hemos sufrido alguna situación que nos ha provocado dolor y llanto, ¿cierto? Pero yo digo, cuando sea el momento de la muerte, digo yo, el Señor va a tomar a la persona hasta el momento en que yo digo pueda soportarlo. Y cuando ya no es soportable, el Señor se lo lleva y se acabó. Pero uno debe estar tranquilo en la confianza que tengo en Dios, que me ama. Y lo que Él permita que me pase es porque Él lo sabe. Y lo creo y lo acepto, ¿ya? Porque me está preparando para la eternidad, no para seguir viviendo acá. ¿Me entiende? Que tengo que andar como con 3 chaquetas porque tengo frío, pero va a llegar el día en que voy a estar en el lugar perfecto. Va a llegar el día en que voy a estar en el lugar perfecto, donde el Señor me tiene preparado un lugar. Para allá apunta en realidad esta vida, este tiempo, ¿ya? Entonces yo le decía a una hermana que no quería morir. Y bueno, ni siquiera murió en esta ciudad, se fue a otra ciudad, nos oramos, la bendecimos y murió lejos de aquí, cerca de su hija. No sé cómo murió, pero tenía un problema ahí respiratorio. Entonces, uno puede imaginarse 1000 cosas, pero yo debo decirle, siempre diga, Señor, que sea tu voluntad. Que sea tu voluntad. Aunque usted diría, me gustaría que fuera de esta manera, pero yo acepto lo que tú vas a hacer conmigo. Amén. ¿Ya? Entonces, ser Señor tanto de cuando vivimos como cuando nos toque partir. ¿Ya? Amén. Muchos dicen, a veces es fácil decir, dar la vida por el Señor. Pero decía un hermano, es más difícil vivir para el Señor. ¿Ya? Porque vivir es todo el día renunciando, dejando cosas, tomando decisiones que agraden a Dios, El último versículo de este día dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. En la PDT dice, por eso anímense, fortalezcanse unos a otros, así como lo están haciendo ahora, anímense. O sea, hay una vida eterna después de esta vida. Así que anímense los unos a los otros con estas enseñanzas. ¿Sabe? Él vuelve a llamar a la iglesia para que se edifique, para que construya, para que se consuelen en la fe, en la esperanza y en el amor. Anímense, porque el Señor siempre está escuchando lo que nosotros hablamos. Usted sabe eso, ¿cierto? El Señor siempre está escuchando. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento
Malaquías 3:16 dice, entonces los que temen al Señor hablaron el uno con el otro y el Señor los escuchó atentamente. Luego en su presencia se escribió un libro de actas para los que temen y piensan en su nombre. Los que hablan el mensaje de esperanza o que transmiten el mensaje de esperanza que honra al Señor. Entonces nuestro mensaje debe ser de esperanza, de edificación. Nuestras palabras deben honrar al Señor. Que cuando conversemos, el que tome acta de nuestra conversación diga, estaban hablando de lo maravilloso que es Dios, estaban hablando del amor de Dios, estaban hablando, ¿me entiende? Y no, estaban hablando de la hermana Juanita, cómo se viste, cómo se peina, cómo habla, que no sabe decir, ¿me entiende? Que nuestras conversaciones sean dignas de aquel que está escuchando, ¿ya? Y eso es vivir, dejar que el Señor gobierne hasta nuestras palabras. ¿Amén? ¿Alguna acotación, consulta? Amén. Vamos a orar, póngase de pie. Amén. Vaya, es lo mismo. Amén. Animaos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por la bendición de su palabra. Yo pido, Señor, que cada uno de mis hermanos, Señor, pueda recibir, Señor, y ser edificados con la esperanza de lo que usted tiene para nosotros. Enséñenos a tomar las decisiones que le glorifiquen a usted. Enséñenos a tomar las decisiones que sean gratas a su presencia. Y ayúdenos, Señor, para hacer su voluntad. A usted le damos la honra, la gloria y la alabanza. Y que usted, Señor, nos ayude en todo momento. Oramos por los que están pasando situaciones difíciles ahora mismo en sus hogares. Oramos por Rachel, Señor, para que usted a ella la haga volver en sí en todas las decisiones que está tomando. Oramos por Jehú. Oramos, Señor, por los hermanos que están esperando resultados, como el hermano Quimbaya. Oramos por la hermana Claudia Esquivel. Oramos por Andrés Maturana, Señor. Oramos, Señor. Oramos por Andrés Martínez Maturana. Oramos para que usted también haga ahí sanidad. Oramos, Señor, por cada uno de aquellos que necesitan la intervención suya, para que en el proceso que estamos viviendo, usted sea el que nos guíe a hacer su voluntad. Bendiga a las familias representadas, a los que verán esta grabación de la misma forma. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Que el Señor le bendiga y despídase de su hermano.